Muy bien, amados hermanos, gracias a Dios que nos permite estar aquí en su presencia y gracias también por el privilegio que nos da de poder enseñar su palabra. Hemos estado algunos jóvenes y yo preparándonos, siendo enseñados por nuestro pastor, y también quiero aprovechar para dar gracias a Dios porque nos ha dado un buen pastor que tiene visión, un pastor que ha visto la necesidad de que quizá haya más personas y Dios le ha dado el entendimiento para que pueda enseñarnos, y también gracias a Dios nos ha dado el entendimiento a nosotros de poder aprender un poco de la sabiduría que tiene nuestro pastor. Ahora vamos a tener el mensaje del día de hoy, hermanos. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Si gustan poner sobre sus pies los que están aquí. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice de la siguiente manera: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu bondad y amor, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Rogamos, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, nos des entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Señor, y te ruego, mi Dios, por palabras, mi Dios, que puedan ser tus palabras, Señor, para que puedas hablar, Señor, al corazón de las personas, Señor, del que escuche, Señor, y que podamos salir renovados de este lugar, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, que llegaron después de que José, de alguna manera, en situaciones muy maravillosas, la verdad, llegaron a Egipto, pero pasó un tiempo. Después de la muerte de José y sus hermanos, llegó un faraón que no conocía al pueblo de Israel, un faraón que desconocía a todos ellos, y al ver la multitud del pueblo de Israel, que eran muchísimos y porque Dios los prosperaba en ese lugar, decidió ponerlos bajo servidumbre, decidió hacerlos esclavos, decidió ponerlos en rigor, dice aquí la palabra de Dios, en tareas, en hacer ladrillo, en hacer barro, y en todo esto dice que el pueblo estaba amargado por tal servidumbre. Y amados hermanos, quiero que recuerde en ese tiempo en el que usted estaba en servidumbre de este mundo, en ese tiempo en el que usted era esclavo del pecado, en ese tiempo en el que usted estaba amargado quizá en la vida anterior, antes de que usted conociera a Dios, antes de que Dios le llamara a usted a ser su hijo. Y quiero decirles, hermanos, primeramente la definición de esclavitud, que dice que es una persona dominada por una pasión o vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Y otra definición, hermanos, es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sujeto al dueño o al propietario. Hermanos, la Biblia es muy clara con respecto a esto, que antes, en otro tiempo, todos nosotros éramos esclavos del pecado. Antes, en otro tiempo, nosotros estábamos atrapados en cadenas. Antes estábamos solamente en amargura y en decepción. Y quisiera contarle un poco de mi testimonio. Si usted me conoce, pues gloria a Dios, y si no, me va a conocer ahora. En un tiempo atrás, hermanos, era un joven como cualquier otro, como muchos de los que están allá afuera. Era un joven que pasaba sus días sin rumbo, sin dirección. Una persona, un joven que desperdiciaba su vida. Una persona, un joven que no hacía nada para nadie, solamente era pura desperdiciar tiempo, era pereza, era hacer cosas que no tienen valor. Y en ese mundo, hermanos, en el que yo vivía, siempre tenía un sentimiento de amargura, un sentimiento de vacío en mi corazón. Siempre hacía alguna cosa que me gustaba, cualquier cosa, y tenía alegría en mi corazón de alguna manera. Pero se acababa eso que estaba haciendo y volvía a la amargura. Y siempre se repetía la misma historia. Era alegría mientras hacía algo y amargura mientras lo dejaba de hacer. Entonces, pensando un poco en esto, yo decía, esto no puede ser la verdadera felicidad. Esto no puede ser la verdadera vida. Porque si esto se acaba, entonces siempre tengo que estar haciendo eso. Siempre tengo que estar sintiéndome así. Siempre me voy a sentir así. Y la realidad es que estaba siendo esclavo de mi propio pecado. Estaba siendo esclavo del mundo. Y hermanos, le animo a que recuerde siempre de dónde lo sacó Dios. Vemos que en este tiempo ellos estaban en esclavitud.
pero gracias a Dios que hubo un tiempo en el que ya no fue así. Así como Dios dispuso mi corazón en ir a ese sábado a San Miguel, al río, y Dios dispuso en el corazón de nuestro pastor Gilberto, el pastor que había estado antes aquí, y me habló de la palabra de Dios, y ese día fui salvo. Y Dios dispuso en mi corazón el poder seguir a Cristo. Y amados hermanos, no me puse de acuerdo con la hermana Valeria, este mensaje fue de Dios. El mensaje y el ánimo de hoy, hermanos, es: no vuelvo atrás. Número 1, hermanos, no vuelvo atrás porque Dios ya me liberó. Si gusta acompañarme a Deuteronomio 7:6, por favor. Deuteronomio 7:6. Dice la palabra de Dios así: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. A ver, amados hermanos, aquí el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Y les dice Dios que ellos son un pueblo especial. Dice que Dios los escogió, Dios los eligió. Si vemos el versículo 6, amados hermanos, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido. Algo escogido, hermanos, algo especial. Y nosotros, amados hermanos, también somos algo especial para nuestro Dios. Yo sé que aquí en nuestra historia esto es para el pueblo de Israel, pero para nosotros tenemos una promesa similar. Nosotros fuimos amados por Dios y por eso mandó Él a su Hijo a esa tierra a morir por nosotros. Observe el motivo de Dios que tuvo para con nosotros, versículos 7 y 8, amados hermanos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Veamos, amados hermanos, que dice Dios que no porque tengas alguna característica en especial te sacó Dios de la servidumbre. No porque seas más fuerte, no porque seas más alto o más guapo. Ninguna de esas cosas importaba para Dios. Pero dice Dios que por amor a su pueblo, lo sacó Él de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, de manos de Faraón. Y así con nosotros, amados hermanos, por amor, Dios nos sacó de la servidumbre. Quiero decirle a usted que siempre usamos, cuando vamos a ganar almas, versículos que hablan del amor de Dios. Pero curiosamente, amados hermanos, nos olvidamos totalmente que estamos diciendo esos versículos. Un versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el amor de Dios. Y otro versículo, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dicen, hermanos, y siempre estamos nosotros repitiendo que el amor de Dios es para con nosotros. Y nosotros vamos y se lo decimos a otras personas, pero se nos olvida que Dios nos ama también a nosotros. Dios nos amó y nos eligió y nos sacó de ese lugar de servidumbre. ¿Por qué nosotros diríamos, me voy a volver atrás? Imagínese que una persona de la calle va y usted le da posada, lo salva, le da educación, todo, y llega un momento en el que dice, quiero volver. Usted de seguro le va a preguntar, ¿volver a dónde? ¿Volver a las calles? ¿Volver a buscar en la basura comida? ¿Volver a estar en amargura? ¿Volver a estar en dolor? Eso es una locura. Y a veces nosotros estamos queriendo volver a nuestro estado anterior, a ese estado en el que estábamos en dolor y en amargura. En lugar de decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás porque Dios ya me liberó, hermanos. Segundo punto, no vuelvo atrás porque Dios está conmigo. Vemos en Deuteronomio 8:2, ahí adelantito del lugar donde estábamos. Dice así, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Dice aquí que el que los llevó por el desierto fue Dios. Y amados hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él sabía que los iba a llevar al desierto. Él sabía que no los iba a teletransportar de Egipto a la tierra de Canaán, aunque sí podía, pero no iba a ser así. Él sabía que los iba a llevar a través del desierto a la tierra prometida. Y amados hermanos, Dios sabe que va a haber pruebas en el camino. Y Dios sabe que va a ser difícil en algunos momentos. Pero deben recordar, hermanos, que desde el momento en que salió Israel de Egipto, dice que la presencia de Dios iba con ellos. Desde el momento en que salieron de la tierra de Egipto, desde el momento que los sacó de la servidumbre y de la esclavitud, Dios iba con ellos. Y dice que jamás se apartó, a pesar de todas las cosas, en esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Dice la Biblia que en el día se ponía en una nube por encima de ellos para darles sombra y dirección. Y en la noche había una lumbrera para darles luz y decirles a dónde ir. Dios estaba en todo momento en los problemas. Curiosamente, amados hermanos, en nuestro caminar cristiano, iniciando, va a empezar el diablo a actuar en las demás personas que nos rodean. Vemos aquí en el ejemplo del pueblo de Israel, aproximadamente pasó un mes cuando el pueblo de Egipto los alcanzó y estaban ya acorralados entre el ejército y el Mar Rojo. Y Dios, la presencia de Dios, dice que se puso entre medio de las dos naciones y que no permitió que se acercaran uno al otro. Después vemos que Moisés abre el mar y el pueblo de Israel pasa. Quiero que vayan conmigo, hermanos, Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21. Dice así: extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que aquel mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel quedaron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Amados hermanos, quiero que vean en este ejemplo que Dios hizo soplar el viento y abrió el mar. Pero dice la palabra de Dios que el mar estaba como muro a su izquierda y como muro a su derecha. ¿Hacia dónde tenían que ir? Hacia adelante. ¿Por dónde venían los egipcios? Por atrás. Vean, amados hermanos, que Dios dejó dos opciones al pueblo de Israel: seguir hacia adelante o devolverse con los egipcios. Y amados hermanos, si volvieron atrás, iban a pasar dos cosas probablemente: que los egipcios los iban a matar o que iban a ser ahogados por Dios, porque el mar se iba a cerrar luego. Y aún por razones correctas o incorrectas, el pueblo de Israel siguió hacia adelante. Pero amados hermanos, quiero que recuerde que Dios siempre estuvo con ellos en la nube y en la lumbrera de día y de noche. Cuando el pueblo de Israel tenía problemas, cuando vino el pueblo de Egipto, había salida para ellos. Cuando les faltó de comer, había maná para ellos. Cuando les faltó de beber, había agua para ellos. A pesar de que el panorama no era muy bueno y muy bonito, dice la Biblia que Dios estaba con ellos y les dio la salida en todo cuanto problema tuvieron. Y aún más que eso, dice la Biblia que su pie no se hinchó en todo el camino y sus vestidos no se desgastaron. Aunque pasaron 40 años en el desierto, estuvieron siempre allí. Por eso, hermanos, no vuelva atrás. Recuerda que Dios siempre está con usted. Y siempre que tengo algún problema, alguna dificultad en mi vida, recuerdo ese versículo en 2 de Timoteo que dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No estamos aquí para jugar tampoco, hermanos. Si Dios está con nosotros y Dios dice que cuida a los que aman, entonces hay que seguir adelante. No vuelvo atrás. Si recuerdo la historia del canto de la hermana Valeria, vemos a una persona que estaban asesinando a su familia. Y a pesar de ese problema, ellos dijeron: no vuelvo atrás. Y no negaron a Cristo. Ellos ya habían tomado una decisión de seguir adelante y siguieron firmes en eso. No vuelvo atrás.
En tercer lugar, hermanos, no vuelvo atrás, porque Dios tiene un lugar de bendición. Vemos en Deuteronomio 8, 7 y 10. Deuteronomio 8, 7 y 10. Dice la palabra de Dios: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vemos, amados hermanos, que Dios ya le tenía prometido un lugar al pueblo de Israel. Ya estaba allí y les dijo: les voy a dar una buena tierra, una tierra que fluye, en la que fluye leche y miel. Y Dios les tenía estas promesas, hermanos. Lamentablemente ellos no pudieron alcanzar el lugar de bendición. Todos, aunque no la mayoría, aunque no todos, tuvieron el deseo de volver atrás. Si vemos en cada problema que tuvieron, no actuaron de la mejor manera. Cuando venía el pueblo de Egipto contra ellos, dijeron: mejor hubiéramos quedado en Egipto. Mejor nos hubiéramos muerto allá. Allá teníamos cosas. Cuando no había que comer, dijeron: mejor hubiéramos quedado en Egipto. Allá había frutas, verduras, allá había... Pero aquí no hay. Hubiéramos muerto allá mejor. Cuando no había agua, dijeron de nuevo: hubiéramos quedado en Egipto. Siendo que habíamos leído, hermanos, que estaban en amargura y en dura servidumbre, y los obligaban con rigor, y aún después de todo esto querían volver esas cosas a la primera prueba. Dios tiene un lugar que nos quiere dar, un lugar para nosotros que va a ser de bendición. Imagino que quieres llegar a ese lugar de bendición. Recuerden que siempre Dios nos quiere llevar a un lugar mejor. Cuando yo llegué a esta iglesia, llegué y como todos me senté hasta allá, hasta atrás. Yo creo que Dios hasta aquí me quiere. Pero después Dios siguió hablando y entonces ya llegué a la banca de enfrente, con el pelo largo todavía. Entonces pensé: Dios hasta aquí yo creo que me quiere. Entonces Dios me seguía transformando, seguía diciendo: ven, más. Me corté el pelo, me arreglé. Y Dios me dio el deseo de bautizarme. Y fue un poco más adelante. Yo creo que Dios hasta aquí me quiere. Y Dios seguía bendiciendo y actuando. Entonces fui con mi pastor y me dijo: vas a ser ujier. Y yo le dije: pastor, ¿cómo es esto? Yo ni siquiera hablo. Son puras personas sabias allá, son puras personas grandes, de estatus. Yo lo veía así. Pero me dijo el pastor: lo vas a hacer bien. Y Dios me bendijo en ese lugar y pude desarrollarme más. Y yo pensé: Dios hasta aquí me quiere. Pero Dios seguía actuando, hermanos, y seguía diciendo: ven, más. Tú puedes, vamos, síguele. Y el pastor, un día le comenté que tomé la decisión de obedecerle en todo lo que me dijera. Y eso fue un error, la verdad. Porque después me demandó más cosas y me dijo: ven, hazlo, tú puedes. Ya el domingo. Y Dios seguía llamando, hermanos, y hasta llegar a este punto. Créanme que así como todos, un día estaba sentado allá en aquel lugar y veía gente aquí predicar la palabra de Dios. Y yo dije: yo nunca voy a estar allí. Número 1, porque no quería, y número 2, porque no me veía capaz de, en ese momento. Bueno, ahorita no soy capaz todavía. Pero Dios nos lleva a otros lugares, hermanos, otros lugares en los que va a bendecir. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles para seguir esos lugares. Pero si hemos decidido, hermanos, seguir a Cristo, entonces no volvemos atrás. Si mi pastor hubiera tomado la decisión de quedarse en el lugar donde estaba,
quizá nosotros no estuviéramos en este lugar. Quizá nosotros no estuviéramos enseñando. ¿Por qué? Porque no iba a haber quien nos enseñara a nosotros para estar aquí. Si nuestro pastor quizá no hubiera tenido la visión de decir, me voy a ir de tiempo completo a la iglesia, voy a dejar mi trabajo, quizá no estuviéramos aquí nosotros. Y recuerdo todas esas historias, hermano, en la Biblia, en la que quizá David pensaba, yo aquí de pastor estoy siendo bendecido, estoy bien. Pero Dios tenía otro lugar para él, un lugar especial, algo mejor todavía, que llegó a ser el rey. Y un rey con el corazón así como Dios quería. Por eso, amados hermanos, si usted piensa que está colmado de bendiciones ahorita, créame que quizá Dios tiene algo más para usted. Lo único que tiene que hacer es ser obediente y seguir adelante, no vuelva atrás. Y, amados hermanos, por último, y este es el punto que más tocó a mi vida, no vuelvo atrás porque alguien me ve. Como ya saben, amados hermanos, y no lo digo para vanagloria, sino es algo de las cosas que más me duele, vengo a esta iglesia solo. No están mis padres conmigo, ni mis hermanos, ni tíos, ni abuelos, ni sobrinos, nada. Imagínese usted que yo dijera, vuelvo atrás. Imagínese usted que yo dijera, ya no quiero, me rindo, hasta aquí, y vuelvo atrás. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con los que me rodean? Aún ni siquiera tengo esposa, no me he casado, pero digo, si vuelvo atrás, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis nietos? Aquí la promesa de Dios para el pueblo de Israel era que ellos y sus hijos, y dice la Biblia, hasta 1000 generaciones iba a guardar el pacto. Pero lo que ellos decidieron fue volver atrás. Quiero recordarte que alguien te ve. Y a pesar de que la obra es de Dios, recuerda también la historia de la hermana Valeria. Por causa del sacrificio de una fe verdadera, toda la aldea fue salva. Y el evangelio se extendió. Así con nosotros, si volvemos atrás, ¿qué va a hacer de nuestras familias? Por eso mi ánimo y el mensaje es: no vuelvo atrás. Debemos de seguir adelante porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Si gustan poner sobre sus pies, vamos a hacer una palabra de oración para terminar. Bendito Dios Padre, gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, que nos has escogido, mi Dios, estás con nosotros, Señor. Nos has salvado, Señor, y rogamos por fuerzas que nos ayudes, mi Dios, a seguir adelante, Señor, y no volver atrás, Señor. Y hemos decidido estar contigo, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú estarás con nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús.